Hola, es un gusto poder saludarlos. Vamos a continuar hablando sobre la población indígena en El Salvador, que es un tema que a pesar que está nuevamente en el tintero de las autoridades del Ministerio de Cultura o de Gobernación o el Ministerio de Educación, es un camino largo el que tenemos que trabajar y todos debemos sumar esfuerzos desde las diferentes especialidades académicas para pues colaborar con el rescate de la memoria histórica y también con el cumplimiento de los derechos en el presente de la población indígena salvadoreña. Comenzamos. Primero, ¿cómo se define a los pueblos indígenas que habitan en El Salvador? Los pueblos originarios que actualmente habitan en El Salvador son Nahuapipil, Lencas y Cacaopera. Fenómenos como la globalización y la migración forzada han desarticulado en gran medida su tejido social y amenaza costumbres, idioma y conocimiento tradicional. Además, antes de la conquista española, el territorio era poblado por diferentes poblaciones indígenas, específicamente nahuas, lencas, mayas, chortís, pocomanes, xincas, cacaopera y chorotegas. El río Lempa funciona como una barrera natural en el territorio salvadoreño. Entonces se tenía el dicho, por ejemplo, los del río Lempa para allá y los del río Lempa para acá. Y según la ubicación geográfica era donde están los cacahuiras, los chortíes, los lencas, y eso también tenían variantes léxicas. Ahorita el que se conoce es el idioma náhuatl, con T al final, no es náhuatl, porque ese es mexicano, pero hay algunas iniciativas que están trabajando en pro de rescatar el idioma. Está el neo-neohablante, que son aquellas personas que en el presente están en diferentes cursos o talleres aprendiendo el idioma, ya que los nahuablantes vivos, originarios, pues lamentablemente son adultos mayores. Este es un mapa donde vamos a poder ubicar geográficamente algunas de las poblaciones indígenas. Los nahuapipiles en la parte más céntrica, los lencas, este es lo que les decía, por acá está la barrera del río Lempa, cacahuiras y los chortíes en esta parte de acá, más del lado de Guatemala. Eso no significa que no se mezclaran entre sí. Es como que usted me diga que ahorita en la capital solo de los que nacimos en San Salvador, ¿no? Que de San Miguel, de Santana, esto es igual, pero es para que tengamos una idea más o menos cómo se ubicaban geográficamente. Hay muchísimas tradiciones y costumbres que tenemos hoy en día y que pues las hemos naturalizado tanto que desconocemos su origen. Y en el idioma más, aguacate, chucho también, y diferente, masat, conejo, hay una cantidad de palabras del idioma y tenemos nuestro propio diccionario también. La danza del torito pinto, que la decoración, lo del Día de la Cruz. Pero en esta parte hay un sincretismo religioso, es decir, una mezcla entre las costumbres españolas con la población indígena de El Salvador. El palo que se utiliza para el Día de la Cruz tiende a quitarse la cáscara, digamos, como a pelarse. Se dice que esta tradición está vinculada con Xipetotec, que era el dios de los desollados. La copia de Xipetotec está en el museo y él se ponía la piel de las víctimas encima. Por eso le decían el dios de los desollados. Entonces, el árbol que utilizan para la celebración del Día de la Cruz tiende a perder la piel. Entonces, se dice que la población indígena adopta este árbol también por la similitud con Xipetotec. Las alfombras en Semana Santa, los atoles, la luna como medida de tiempo. ¿Qué significa esto? Ellos eran tan sabios y observaban tanto los procesos naturales que conforme el tiempo de la luna, ellos decidían en qué momento sembrar, en qué momento cortar, en qué momento abonar, etcétera. Tienen una creencia preciosa que decía que si un pajarito se paraba en la mazorca, lo pintaba y de que de ahí salía el maíz pintado, el maíz de colores, porque tenemos una gran variedad de maíz. Pues en la gastronomía todavía se utiliza el alguaixte para cocinar. No sé si alguno de ustedes, pero yo sí todavía logré probar algunas recetas con este ingrediente. Puse la nomenclatura por una razón, pero no me refiero a 35 Avenida Norte, lo puse solo para que comprendamos qué es. Muchos de los lugares que ahora llamamos de forma normal mexicanos, metes mexica, esa zona se le dio como un premio de guerra a los indígenas que venían de México, de Guatemala y que ayudaron en el proceso de colonización en el territorio salvadoreño. Entonces, mexicanos es un tributo de guerra para los mexicas. Los nahuapipiles en el occidente y los lencas en Cacaopera, ubicados al oriente del país, son los últimos tres pueblos indígenas sobrevivientes en El Salvador. Los primeros están ubicados en los departamentos de Aguachapán, Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, San Salvador.
los Lencas en Usulután, San Miguel, Morazán y La Unión, y los Cacaopera en el departamento de Morazán. Han sido más de 500 años, no solo de resistencia, sino de lucha por su reconocimiento, ya que tan solo recientemente el Estado de El Salvador, a través de la reforma del artículo 63 de la Constitución Política, los reconoció en el año 2014. Eso es relativamente reciente, porque estamos hablando que necesitábamos ese marco legal para la protección y el reconocimiento de esta población. Entonces, por eso dice, se adoptaron políticas que los protegiera y los salvaguardara desde que esto se siguiera perdiendo. Su identidad, su cultura, la cosmovisión maya que goza de muchísima sabiduría, valores, espiritualidad, etcétera. Esta es una fotografía de la población indígena en El Salvador, pero de las más antiguas, de los registros más antiguos que se tienen. Bueno, se trataba todo esto como una acción positiva, ese reconocimiento, pero tardía. Para el 2008, el Atlas de la UNESCO es el máximo ente rector internacional de la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, material, tangible, intangible, mueble e inmueble. ¿Cuál es la diferencia? Lo intangible es lo que yo no puedo tocar, la danza, la música, porque está la persona que danza, pero él no es patrimonio, pero la danza sí. El proceso de producción del dulce de panela, el proceso está inventariado porque tiene ficha técnica en el MUNA como un proceso de producción artesanal, patrimonio cultural inmaterial. Usted se come el dulce, pero el proceso tiene su salvaguarda. Lo que yo puedo tocar, lo mueble e inmueble es lo que no se puede mover. Por ejemplo, los sitios arqueológicos. Mueble es lo que yo puedo mover como un plato copador. Y como dato adicional, es de los rubros que más dinero deja, incluyendo el tráfico de armas. Entonces, el tráfico ilícito de bienes culturales genera cierto beneficio económico para las personas que se dedican a venderlo en el mercado negro. Un plato copador, una pieza puede alcanzar sumas de dinero altas en los mercados negros. A lo largo del siglo XX y durante los años ya transcurridos en el siglo XXI, la población indígena llegó a ser una minoría, llegando únicamente al 10% del total de la población. Las causas. Bueno, primero las enfermedades. Lo que sucede es que cuando entra el proceso de colonización, los europeos y de diferentes países, porque no solo de España, traían enfermedades para los que los indígenas no estaban preparados, no tenían sistemas de defensa. Eso fue uno. Entonces se dio mucha mortandad. La sobreexplotación también en obrajes de añil. Hay cartas de relación son las que cuentan los españoles o los colonizadores o también personas religiosas que estaban acá y que estaban viendo y que contaban que los llevaban muertos del obraje al cementerio. Por ejemplo, que los indígenas del obraje de añil al cementerio. Se trató de utilizar mano de obra de origen africano porque creían que su piel era más resistente porque el añil tiende a podrirse en los obrajes, entonces eran medidas completamente insalubres. Aparte, la eliminación física y cultural, o sea, la imposición de tributos y todo era en papel, o sea, venían los colonizadores, lo ponían como ley y vas a tener que tributar. El tributo a la corona, el tributo a la cruz, etcétera. Entonces, tenemos las dos cosas, la salud, la economía y su espiritualidad o sus creencias. Hay un factor adicional que no voy a tener tiempo para profundizar tanto. También las masacres, pero son más recientes. Ya estamos hablando de épocas bajo gobiernos militares, ya no bajo los procesos de colonización española, como la de Maximiliano Hernández Martínez. Eh, Cuando se asociaba a las características del indígena con un insurrección, un revolucionario, que si el pañuelo, que si la camisa, que si la ropa, que si el huipil, que si es cualquier característica, entonces ellos lo que hacen es pues migrar y dejar su ropa y comienza este proceso, ¿verdad? De que ellos intentan eh, un proyecto de nación de blanqueamiento y negación hacia los orígenes del Salvador. Pero quiero aclarar algo. El indígena salvadoreño no es una figura del pasado, es alguien del presente cuya herencia cultural, tradicional, gastronómica, espiritual, creencia, etcétera, sigue estando presente. Es parte importante del proceso de construcción de la identidad de la población salvadoreña. Todos estamos llamados a conocer de Anastasio Aquino, de la masacre del 32, del marco legal que los protege, de los derechos que ellos tienen a que su lengua sea protegida. Actualmente el Ministerio de Educación tiene un proyecto de cunas del idioma náhuatl, es decir, hay centros escolares en donde toda su
Su currículum, todos sus temas se está dando en este idioma. Los niños cantan el himno nacional, la oración a la bandera, todo en idioma náhuatl. Lastimosamente el resto de idiomas, pues hoy por hoy yo los desconozco, el lenca, el potón, había muchísimas más, pero vamos a hacer todos los esfuerzos posibles e innecesarios para respetar ese marco legal y desde la especialidad académica que ustedes tienen pueden construir y crear proyectos en pro de la protección y salvaguarda de la herencia indígena en El Salvador. Así que espero que les haya gustado. Bendiciones y éxitos a lo largo de la semana. Cualquier duda o pregunta estaré pendiente del foro. Bendiciones.